Tenemos también las reacciones de todo lo que pasó el día de ayer, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Senado y, por supuesto, el reporte, el informe, el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en los medios nacionales que, bueno, han reaccionado de diversas formas. En sus portadas a lo mejor no fueron tan críticos, sin embargo, ya al interior de los medios impresos, vaya que se explayaron. Y bueno, para analizar esta reacción de los medios de comunicación a este 1 de septiembre histórico en el Poder Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo, nos acompaña en el estudio el periodista Genaro Villamil para platicar de esta reacción. Buenas tardes, Genaro, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. ¿Qué lectura le das a esta reacción que tuvieron los medios de comunicación al primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Hace mucho tiempo que los medios de comunicación privados, sobre todo, tienen una actitud muy desdeñosa, ¿no? de las acciones de los presidentes de la Cuarta Transformación. En primer lugar con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Aunque era inevitable, o sea, es inevitable que observemos que es un informe sobre el estado de la nación y sobre el estado que cuenta la Administración Pública Federal sin un solo rasgo de crisis económica. Hay empleo, de hecho la tasa de desempleo disminuyó, es una de las menores en comparación con otros países de la OCDE. No hay una inflación desbocada, no hay un problema de descapitalización del país, mucho menos de fuga de capitales, de alta especulación como hemos visto o como vimos en otros momentos, incluso en el 2017, este año fatídico de la administración de Peña Nieto, cuando fue el gasolinazo famoso que creo que fue el determinante para la situación que vino abajo o se echó abajo ya la administración de Peña. Pero lo que llama la atención es que insistan en un discurso paradójico, porque si estamos yendo hacia una dictadura, si hay autoritarismo, si la presidenta concentra todo el poder en sus manos, entonces ¿cómo es que lo siguen publicando y se sigue eso difundiendo en unas estaciones de televisión abiertas como la de TV Azteca? Lo que yo observo es una pataleta, un consenso todavía muy fuerte de los medios de derecha o de los medios electrónicos corporativos o como quieran llamarles, pero no están en sintonía con lo que el gobierno está informando y mucho menos con lo que la gente está percibiendo. Ahí tenemos todas las encuestas, es decir, es casi espejo, pero en sentido inverso. 8 de cada 10 mexicanos, 80%, avala la administración de Claudia Sheinbaum, y 8 de cada 10 medios la descalifican, de cada 10 medios privados, ¿no? Entonces, como que no hay una sintonía, ¿no?, en relación con esto. Y creo que eso viene también desde el año pasado. Hace rato estaba yo leyendo, o viendo más bien, una intervención que tuve en Canal 11, en un foro de Canal 11, donde yo decía, el único problema de sobrerepresentación que existe en México, porque hace un año estaba esa discusión, sí, de que Morena y sus aliados se habían otorgado la sobrerepresentación, y entonces por eso aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial. Pues el único problema de sobrerepresentación es el de la derecha en los medios electrónicos mexicanos. Es decir, tienes un 80% o un 70% de población que está respaldando un gobierno progresista o un gobierno de centro izquierda, como quieramos llamarle, pero tienes a todos los demás medios diciendo lo contrario. Entonces, ahí hay un fenómeno de disonancia muy claro. Y esa disonancia se ha ido agravando conforme se han ido cumpliendo muchas de las metas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ese discurso de la sobrerepresentación, hoy lo repiten muchos comentaristas. Carlos Loret de Mola lo tiene en su columna de hoy. Y lo que nunca explicaron es que con ese 54% de votos, Morena obtuvo triunfos
en casi el 85% de los distritos electorales de este país, ¿no? O sea, ellos equiparan el 54% de votos debe ser equivalente al 54% de distritos, lo cual es completamente falso, pero no hacen ese Absolutamente análisis. falso. Ni siquiera hacen el otro análisis, el del porcentaje de curules que tiene, por Claro. ejemplo, un partido como el PRI, donde está, al parecer, su líder intelectual, Alito Moreno, un hombre de mucho pensamiento, dedicado a la reflexión al análisis fino de los madrazos que quiere, por cualquier motivo, quiere lanzar. Este macho alfa al que ellos están encumbrando porque le dan voz y porque no lo cuestionan, como si cuestionan a Gerardo Fernández Noroña cada vez que lo entrevistan, le hacen una celada, pues lo único que está reflejando es la pobreza de análisis, de profesionalidad o de profesionalismo para informar y una persistencia de la propaganda. Acusan a los medios públicos ellos de que nosotros hacemos propaganda cuando la verdadera propaganda está del lado de ellos. La propaganda es vender una realidad que no existe. Ese es el tema. Y ellos están vendiendo una realidad que no existe. Y esa realidad cada vez está en mayor contraste con lo que está viviendo y sintiendo la gente. Y de estas disonancias que ya nos hablabas antes, creo que también empieza a haber una disonancia con Estados Unidos y les está causando mucha molestia, ¿no? El hecho de que ni Donald Trump ni los secretarios de Estado más importantes de Estados Unidos tengan esta visión de México como una dictadura, ¿no? Pues si Estados Unidos Así pensara es. que fue una dictadura, ya vemos qué pasa cuando piensan que es una dictadura. De entrada se te van las capitales, de entrada se te cae el peso y habría otras medidas. Hay también una disonancia entre la oposición, los medios y Estados Unidos. Completamente. O sea, la administración de Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a dos grandes administraciones muy complicadas y muy diferentes de Estados Unidos. A la primera de Donald Trump y a la primera y única de Joe Biden. Y ninguna de las dos, ninguno de los dos presidentes, ninguno de los dos secretarios de Estado que tuvieron esos presidentes, o sea, los cancilleres, consideraron que en México se estuviera viviendo un proceso de narcodictadura terrorista, como dice el intelectual en ciernes Alito Moreno, y mucho menos una dictadura narcoterrorista comunista. Es que además lo grotesco no es decirlo. Lo grotesco es que se lo tomen en serio como si fuera un byte los medios de comunicación y lo repliquen. Claro. La absoluta docilidad que tienen ante cualquier línea ágata que se publique en la prensa norteamericana o ante cualquier mensaje o ante cualquier tarado o tarada que diga cosas de la ultraderecha típicas en Fox News, lo magnifican. O lo que acabamos de ver de Ted Cruz. Ted Cruz es un senador derrotado, políticamente derrotado, un republicano que no pudo enfrentarse a Donald Trump. Magnifican sus palabras diciendo que México debería aceptar las tropas de Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado en un episodio o en una repetición de lo que ya hemos visto en otras administraciones. Ese es el problema de tener un ecosistema mediático profundamente colonizado de la mente, del dinero y de la visión del mundo. Y bueno, antes de pasar también al Poder Judicial, que me gustaría escucharte, ¿qué más hay que poner atención del informe de la presidenta? ¿Qué se nos está escapando? Es un informe muy sintético. Creo que lo importante es el recuento y la ecuación que la propia presidenta hace de la situación económica, de el proceso de saneamiento de las finanzas públicas para todos estos medios que insisten que hay que hacer una reforma fiscal. Pues ahí está el aumento de los ingresos tributarios en 6 billones, que es 8% más de lo que había hace un año, sin necesidad de reforma fiscal. No, más bien hay que impulsar lo que también hoy ya no en el informe, lo planteó en la mañanera la presidenta. Necesitamos una reforma al sistema financiero, que en México está ocupado en un 95% por entidades privadas. Y esa es la única manera en que podemos equilibrar un poco este desfase que hay, ¿no? Todavía con la falta de crédito, los intereses tan altos, pues
lo que hacen los bancos en este país, que todos sabemos, ¿no? Paraísos fiscales, ¿no? Que sería un gran tema que empezaran a... Paraísos fiscales o tiendas de electrodomésticos como Electra que se la pasan practicando la usura, ¿no? Que la usura además está prohibida por ley, ¿no? Y acusaban los medios que no se refirió al tema de seguridad. Me parece que es calculado. Unos días tienes aquí a Marco Rubio, vas a firmar un acuerdo de seguridad. Viene información de seguridad importante para el país, ¿no? El tema de seguridad pública lo ha estado informando la presidenta cada 15 días en la conferencia matutina y el secretario Omar García Harfuch da un día sí y otro también, y sobre todo los domingos, información sobre los operativos. En el tema, lo que están pidiendo no es un informe de seguridad, lo que están pidiendo es que México acepte que lleguen los agentes de la DEA o los agentes del ICE o los agentes de lo que sea, porque son gringos y porque pretenden que con la llegada de los gringos se va a arreglar algo. Eso es absolutamente ridículo, traidor a la patria, aunque les moleste que se los digan, y chato. Es absolutamente chato, es una visión absolutamente chata del tema. O sea, la seguridad pública en México no se va a solucionar enviando marines o elementos militares de Estados Unidos. ¿En qué mente cabe eso? ¿No vieron a Irak, Afganistán, cómo quedaron estas naciones absolutamente destruidas, absolutamente saqueadas? Es grotesco que hayan todavía quienes piensen eso y lo estén reclamando. Hubo una parte en el informe de la presidenta, que es la parte final, en donde hay un balance de los logros en materia de seguridad pública y un reconocimiento de todo lo que falta. El tema de seguridad pública, para transformarlo, para hacer que la tendencia a la baja que se ha venido registrando de los delitos de alto impacto sean todavía mayores, pues sí necesitamos más tiempo. Es un problema muy grave que no se resuelve de un día para otro. No se resuelve con proclamas, ni con discursos, ni con golpes en la mesa de quienes se sienten dueños de los micrófonos, ¿no? Y tampoco se resuelve con esta técnica de sobredimensionar casos, ¿no? La llegada de Ted Cruz, la firma del pacto de entendimiento, del acuerdo o del entendimiento entre Estados Unidos y México forma parte de los 3 ejes de negociación con Estados Unidos que la presidenta dijo. Marco Rubio. Con Marco Rubio, perdón. Con Marco Rubio. Uno de esos ejes es aranceles, ¿no? Que ya hay un avance muy grande en ese sentido y que también hay un logro de la presidenta. México es el que menor impacto arancelario ha tenido frente a toda esta política caótica de Donald Trump con el mundo. 2 es el tema migratorio, en donde hay muy pocos avances, porque ahí sí Estados Unidos está imponiendo una visión unilateral. Y 3, el tema de seguridad pública y el tema de seguridad nacional, que dentro de ese marco puede haber de colaboración sin que México tenga que ceder en soberanía y mucho menos en pensar que una potencia extranjera que ni siquiera puede resolver su problema de seguridad pública interna, porque Estados Unidos tiene altos índices de criminalidad, altos índices de inseguridad, hay tiroteos cada semana y eso no lo analizan. No lo analizan porque no les conviene, ¿sí? Pero el tema es compartido, es un desafío compartido. No es un desafío en donde México está sentado en el banquillo de los acusados y Estados Unidos tiene que decirle a México lo que debe hacer. Y el tema del Poder Judicial, la nueva Corte, ¿cuál es tu lectura? Bueno, si con el gobierno de Claudia Sheinbaum tienen reticencias y resistencias, con la nueva Suprema Corte, no, tienen un problema de ácido úrico, es decir, de muchísimo coraje, porque justamente ocurrió este 1 de septiembre lo que no querían que ocurriera, que se asumiera plenamente una nueva corte con 9 ministras y ministros que no provienen de las redes de intereses o de grupos de interés o de conexiones políticas, que durante años siempre ha sido la manera en que se integró la Suprema Corte, sobre todo desde que Ernesto Zedillo corre a los 22 ministros y crea una nueva sala superior con 11 ministros, ¿no? Entonces,
les va a tomar también bastante tiempo, pero a pesar de que ignoraron la jornada tan larga y tan rica de simbolismos del día del 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia pues va a tener un gran desafío encima y creo que tiene un apoyo social que ojalá y sea creciente. Porque si va creciendo el apoyo social a esta nueva etapa y esta nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia, uno de los ingredientes más fundamentales para la política de seguridad pública, que es el ejercicio de la justicia, va a mejorar. SPR Informa. Tus causas son noticia.